Regresamos, segunda media hora del programa y de verdad como siempre es un honor tener a profesionales de lujo acá que nos dejan un legado. Este es un legado, el mejor de los legados. Dejar un libro es perpetuarse en el tiempo, porque de aquí a 100 años pueden echar mano de ese libro que uno ha dejado y hojear y ubicar las coyunturas que han existido en el momento. Esto es hacer historia, definitivamente. Estoy en compañía de Óscar Vega. Él es economista, auditor financiero, docente universitario de la carrera de Economía y de Ciencias Políticas. Ha trabajado en ministerios como el de Planificación, ha trabajado en Ministerio de Minas, un excelente currículum, un gran profesional. Óscar nos entrega su último material, calientito está todavía, salido del horno, Estructura Económica de Bolivia, enfoque situacional. Qué gusto, Óscar, tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Igualmente, le agradezco la invitación. Normalmente yo no hago este tipo de entrevistas, pero su llamada fue tan terminante que decidí aceptar. Le agradezco mucho porque no es justo que usted se guarde así cuando hay una población ávida de tener conocimiento y de saber. Este material es un trabajo que recientemente se ha presentado en septiembre del año pasado. Cuénteme un poquito. ¿Por qué esta estructura económica de Bolivia? ¿Qué pasa con nuestra economía? Lo que ocurre es que yo fui docente universitario muchos años, estoy jubilado en la universidad y yo daba materias como integración, política económica y estructura económica. Y en todas las oportunidades que dictaba las clases, siempre hice que mis estudiantes participen del proceso de formación y hagan monografías. Ajá. ¿Qué es la estructura económica? Explíqueme un poquito el concepto. Bueno, estructura económica involucra todo lo que usted puede concebir en la actividad económica. Recursos humanos, naturales, ¿no es verdad? Entonces, todo lo que involucre eso. Entonces es la totalidad, ¿no es cierto? La integralidad. Correcto. ¿Ya? Porque hay economía política y otras ciencias, sí. Pero son más, le llamaría yo, de concepción teórica. Ya. Mientras que en la estructura usted no hace teoría, lo que hace es identificar los hechos concretos, los hechos reales. Ya, pero usted en el capítulo 2, por ejemplo, trabaja el concepto de estructura política agropecuaria. ¿Por qué? No, porque también en el sector agropecuario usted sabe que no es... Agropecuario es un concepto general. Usted dentro de agropecuario usted tiene la agricultura y otros subsectores, ¿no es verdad? Y usted me hablaba de las monografías que hacían sus estudiantes. ¿Un poco eso ha servido para decidir hacer este trabajo? Bueno, yo les doy el crédito que corresponde. ¡Qué maravilla! Los pies de página en la mayor parte de los capítulos. ¿Ya? Porque el estudiante, siempre me decían a mí que los estudiantes, ¿cómo van a hacer investigación? Yo les decía, no, ellos hacen monografía, que no es investigación, es un levantamiento. Y, pero ellos seguro que copian, no importa. Hasta ya el hecho de copiar. Es tomarse un ratito de tiempo. Exacto. Lees pues para copiar, hasta lees para saber si estás copiando adecuadamente. ¿No es cierto? Y nadie escribe un libro y nadie da una cátedra de la mente. Sin haber tenido un referente previo, sin duda alguna. Uno tiene que además servirse del trabajo de otros profesionales también. Y todo eso está mencionado de alguna manera en el documento. Y como le digo, yo hago resaltar siempre que esto no se ha distribuido aún para venta. Porque en verdad esto ha sido publicado porque es trabajo de una política que hay en la universidad, de lo que se denomina el año sabático. Sí, qué maravilla. Entonces en el año sabático uno se ve obligado de presentar una producción, y esta ha sido su producción. Exacto. Ahora yo digo acá, por ejemplo, hay un material interesante que me llama la atención, habla de la pobreza rural.
podemos ir un poquito, no sé, desglosando. ¿Qué se dice cuando se habla de esta estructura política de la pobreza rural? Claro, en verdad, ahí siempre hablamos en términos singular, ¿no? Decimos la pobreza. Y uno tiene que hablar de pobrezas, porque... Cierto, no es una solamente. Hay diferentes concepciones de lo que es la pobreza. No es verdad, hay pobreza en alimentación, hay pobreza en vivienda, hay pobreza en medios de transporte, en todo lo que significa la vida humana. Y aquí hacen un trabajo exclusivamente refiriéndose a ese tipo de pobreza, ¿sí? Sí, sí. Veo también otro que habla integración comercial y globalización. Porque usted ha tenido que tener algún criterio de selección de todas estas monografías. ¿Sí? Forma parte en verdad de lo que es la estructura. Todo lo que está contenido ahí es un primer esfuerzo en el país. No hay un libro, yo con eso no quiero decir que no hayan otros con otro concepto, con otro título, pero desde un punto de vista estructural, yo conozco fundamentalmente 2 profesionales en el mundo. Sí. El señor Tamames, español, ¿Ya? que toda su vida ha escrito libros de estructura de España. Ya. Debe tener 30 y tantas ediciones o más. O Hicks y Hart. Que también hablan de estructura. Pero después no hay trabajos concretos de países. Definitivamente. Por eso es que yo reconozco en mi trabajo que esto es un trabajo preliminar y se convoca, se reflexiona de que la gente que conozca el texto pueda aportar con ciertas ideas, pueda aportar y de repente seguir escribiendo sobre el tema, claro. La verdad es que a mí misma el concepto me parecía nuevo y alguito sé de economía, algo escucho. Acá los panelistas y en el doctorado hemos llevado, en la maestría también algo, pero estructura así como tal realmente es nuevo. Ya veo que son solo 2 los autores. Habla también de la industria en el capítulo 3. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la industria en nuestro país? Bueno, en verdad de industria podemos hablar nosotros bajo el concepto genérico de industria minera, por ejemplo. Por ejemplo. No es verdad, pero de hablar de industria significa no solo la extracción de la materia prima, sino de procesarla. Sin duda, claro. Si no, no puedo hablar de industria manufacturera o de industria agrícola. Claro, sería solo un extractivismo, ¿no es cierto? Producción de materias primas. ¿Tenemos eso en nuestro país? Muy poco, muy poco. ¿Ha mejorado? ¿Ha disminuido? Yo creo que es muy bondadoso decir que nos hemos estancado. Oh, ya, o sea que estamos en decremento. Yo creo que nos falta políticas más claras y no el discurso, ¿no es verdad? ¿Y los estudiantes tenían el mismo concepto? ¿Trabajan desde esa percepción? ¿Sus monografías? Sí, también. Siempre mis clases han estado basadas en la realidad, en la participación de los muchachos, en la selección de temas y la presentación de monografías, ¿no? Ahora, que todos esos trabajos han servido. Si usted ve en el texto hay muchos pies de página con nombres y todo de los trabajos que se han tomado en cuenta. De los jóvenes que han aportado, ¿no es cierto? Todos, y algunos de ellos. ¿En qué semestre daba usted la materia? Estructura económica, bueno, yo ya estoy... Ya son muchos años, estoy jubilado hace varios años, ¿no? Pero estaba en el 4º curso. Cuarto semestre. O sea, necesitaban tener una formación. Claro, básica, ya cierta base, ¿no? Sí. La contabilidad social, caramba, esto es nuevo también para mí. Las reformas pendientes de las cuentas nacionales, el patrimonio nacional, cuentas nacionales y economía social. Este es uno de los primeros títulos que tiene en este capítulo. Bueno, vea, cuando uno habla de contabilidad nacional es como hacer una contabilidad de una actividad. Una empresa, ¿no? Servicios o industria, un trabajo contable. Claro. Y contabilidad nacional está refiriéndose a una metodología, por ejemplo, que es absolutamente ya desconocida, me parece, en el país. Sí. Que es el cuadro insumo-producto, por decir algo. Ya. O sea, hay un esquema en el cual usted puede establecer en la parte central toda la combinación de los sectores en los que puede usted clasificar la economía boliviana. Ya. Y de esa actividad
de unos sectores con respecto a otros, sí, usted genera lo que se llama el producto ya, qué interesante. interno bruto, Claro. que son ya bienes reales. Y ahí usted le suma las importaciones. Y ese es nuestro PIB. Y ese es el PIB. Correcto. Pero por el otro lado, en el cuadro de insumo-producto, usted tiene la parte de los ingresos. Aquí tiene la parte real y aquí tiene la parte monetaria y financiera. Y aquí también por sectores usted sabe qué ingresos genera o con qué ingresos desarrolla sus actividades cada uno de los sectores. Claro que sí. Y Qué cómo se fascinante. Relacionan entre ellos. relaciones. Claro, ¿qué alimenta a qué? Claro. ¿O qué está aislado finalmente? Pero usted entra, por ejemplo, ahora al INE, que debería producir ese tipo de información. Sí. Yo no conozco cuadros de insumos producto que estén precisamente elaborados, porque eso es una elaboración que no es del INE. El INE lo que hace es recopilar la información que le proporciona el sector público como tema obligatorio y el sector privado. Claro que sí. Y eso lo procesa dentro de metodologías. Pero no hay un trabajo de integralidad, de cruces. Sí tiene razón, yo estoy agarrando ahorita que usted me hace recuerdo este último informe del INE, y aquí tengo en lo agropecuario, nos dicen cuántas cabezas de ganado hay, cuántos porcinos, cuántos caprinos, qué bien, me alegra saber cuántos hay, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Dónde se están llevando? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuánta producción de leche hay? ¿Cuánta? Sí, son datos demasiado aislados. Eso, por ejemplo, ¿no? entra en lo que yo le estoy hablando, la parte del insumo producto, ¿no? Interesante. Debe ser fascinante pasar clases de economía con usted, ya veo. Bueno, me voy casi a los últimos capítulos porque el tiempo es siempre el peor enemigo, pero aquí hay políticas de desarrollo y de integración. Es el capítulo número 8, que me imagino que ahí también hay mucho de qué hablar. Lo que ocurre es que el desarrollo es un concepto fundamental, digo yo, para los países. Mucho hablamos de crecimiento, por ejemplo. Pero el crecimiento es un problema de números. Claro, el desarrollo. El problema de desarrollo, ¿no?, es un problema que, si bien está sustentado en números, pero sí se traduce en la interrelación que hay de la población, de la persona humana, con su medio. Claro que sí. Natural, industrial, etcétera, ¿no? Sí. Y eso, lamentablemente, no se lo maneja de esa manera, ¿no es verdad? Nosotros hablamos de crecimiento y decimos que la economía ha crecido en 4 o 5%. Si crecen más del 4.5, vamos a pagar el segundo aguinaldo. No, ese es el propósito. No, en absoluto. ¿No? Es que realmente la tomamos como una ciencia exacta, la economía, y es una ciencia humana, ¿no es cierto? No la hacemos aterrizar en la realidad cotidiana, la dejamos solo como simples números. Deberíamos. ¿No es verdad? Esa es la relación que usted menciona. Bueno, y ahí habla también de lo que serían Bolivia en los procesos de integración. Nosotros todavía somos un país medianamente aislado, ¿no?, de los procesos mundiales. Bueno, en verdad todo Latinoamérica. Sí. Yo, todavía joven, he participado en los procesos de integración. Creo haber sido uno de los actores en la conformación del Grupo Andino. Desde la primera reunión en Quito, luego en Bogotá 3 reuniones, en la Argentina, y trabajar de manera coordinada entre los países. ¿Y ya? Ahora, por ejemplo, he estado leyendo y escuchando que Bolivia está haciendo acuerdos binacionales, por ejemplo. Sí. Que sí con el Perú, que sí con el... Sí. Y usted sabe, esos acuerdos bilaterales no le están llevando a algo que el país mismo esté necesitando. Es decir, los acuerdos tienen que ser rescatar lo que se ha hecho tanto en el campo de la integración y que ahora usted ya no escucha. Bueno, pero hemos tenido un ALBA, por ejemplo, que ha sido un intento de integración fracasado. Lo que ocurre es que usted la integración no puede decir, darle un significado, es parte de la política, pero no es parte de la política partidaria, diría yo. O sea, no es algo sectario. Claro, tiene que ser algo permanente, constante, no global, momentáneo, ¿no? Global. Totalmente. Por eso es que cuando dice, no, es que eso es política, todos hacemos política. Claro que sí. Las cosas que yo digo, las cosas que usted comenta,
tienen un contenido político, porque esa es la forma de razonar de las personas. Definitivamente. El libro no está a la venta, ¿no es cierto? Pero aquellas Aún personas interesadas en poderlo adquirir, ¿dónde se tendrían que contactar, por favor, Oscar? Hay un lugar en el que yo he dejado, porque el propósito del libro no es, yo lo he distribuido en la universidad, a los estudiantes de economía, a los de ciencias políticas, pero un lugar en el que pueden darse una referencia por el momento es la carrera de economía. Ah, ok. En el Ahí quinto está. piso de la del UNSA. monobloco. Claro que sí. ¿No? Estoy pensando hablar con unas 2 librerías en San Miguel. Ya. Hay lectura, por ejemplo, Claro. de la familia Verdeguer. Ellos tenían una biblioteca hermosa en Venezuela. Así, ya ahora la Ahora trae. trabajan Ahí aquí. puede que esté más adelante entonces. Sí, pienso en pero todo no eso. ahora en el piso 5 de la Universidad Mayor de San En Andrés. la carrera en de el economía. monobloque en la carrera de economía. En carrera. Ahora, lo que yo voy a hacer como un presente para usted es... Dejármelo ese. Oh, le agradezco. Voy a entender lo que es estructura porque y además yo si sigue usted todavía... en plena formación. Formación, eso. Permítame, por favor, que me lo pueda dedicar, que va a ser Claro. para mí un privilegio tener el material. Le agradezco mucho por haber estado en el programa, Oscar. Un gusto tener. Igualmente. ¿eh? Hemos estado con Oscar Vega López, él es autor de este material nuevo, libros que quedan. Qué interesante, vea usted cómo el año sabático puede generar una excelente producción intelectual. El año sabático, que es una nueva modalidad en la UNSA que se les da a los docentes, que yo ya lo había visto en el doctorado en España. Muchas veces mis docentes estaban en su año sabático y en plena tesis. Yo decía, ¿ahora qué hago? Ellos estaban en proceso de seguir trabajando y dejando un legado como esto, como libros, investigaciones, etcétera. Todo eso es positivo. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía y si Dios lo permite, mañana estaremos nuevamente en el programa. Estén bien.